Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Muchísimas gracias, Mónica, y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Creo que es una fecha sumamente importante para hablar de estos temas. Se cumplen 200 días desde que se declaró el estado de emergencia en el Perú y muchas cosas han pasado para todos y sobre todo para las mujeres. Así que justamente como parte de nuestra campaña Mujeres de Cambio, buscamos poner a través de este seminario en evidencia los principales retos de la mujer peruana en esta nueva normalidad. Como sabemos, nuestras vidas han cambiado dramáticamente en estos 7 meses y en muchos casos, como los que vamos a ver el día de hoy, las desigualdades entre hombres y mujeres se han acentuado. Más mujeres han quedado desempleadas, más mujeres tienen que combinar las labores domésticas con una carga familiar, con una carga laboral excesiva. Más mujeres han puesto en riesgo su salud sexual y reproductiva por falta de atenciones. Hoy vamos a hablar de estos temas y vamos a reflexionar sobre todo sobre posibles medidas que ayuden a equilibrar la balanza. No será fácil, pero por algo hay que comenzar. Para eso contamos el día de hoy con la participación de la ministra de la Mujer, la señora Rosario Zacieta, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo de estar aquí. Hola, Charo, ¿cómo estás? Bueno, también estamos con la señora Eliana Rebollar, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Buenos días, Eliana. Y además nos acompaña Hugo Ñopo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. Hola, Hugo. Y también está con nosotros Marlene Molero, ella es cofundadora de Gender Lab. Buenos días, Marlene, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Patricia. Bueno, tendremos 3 rondas en las que vamos a discutir los temas que hemos mencionado. Al final, por supuesto, vamos a responder todas las preguntas del público que nos está viendo y que las recibiremos con mucho agrado. De acuerdo, vamos a empezar sobre todo planteando el primer tema, mientras esperamos que Charo Zacieta esté lista para nosotros, y además creo que va a ser interesante poner ya algunos puntos sobre la mesa. Creo que una de las cosas más complicadas, a ver si me acompañan Eliana, Hugo y Marlene en la reflexión, es que todo se ha domesticado, en el sentido de que todas las actividades que antes se realizaban fuera del hogar, hoy día se han llevado al hogar. La mujer, como sabemos, a mí me causa gracia porque cuando los hombres llegan a casa llegan a descansar, ¿no? Se quitan los zapatos, se echan a ver la televisión. O sea, para el hombre el hogar es el espacio de descanso. Para la mujer el hogar es el espacio de trabajo. En la cantidad de horas que se dedican a las labores domésticas, las mujeres realizan 40 horas semanales, los hombres solo 16. Que todo lo que antes hacíamos fuera se haya llevado al hogar. ¿Cómo ha complicado la vida de las mujeres y qué cosas ha puesto en evidencia? Con esa reflexión me gustaría que empezáramos y le doy la palabra a Eliana Rebollar, adjunta de los Derechos Humanos, de los Derechos de la Mujer para la Defensoría del Pueblo. Eliana. Sí, Patricia, buenos días. Este tema es un tema que preocupa mucho a la Defensoría del Pueblo. Sin duda, la pandemia ha puesto en el centro gravitante de los hogares, de la sociedad y también del Estado el tema de la vida como el valor fundamental por el que todos teníamos que cuidar. Obviamente, este tema del cuidado y el trabajo doméstico, porque todo se ha centrado en esta cuarentena en los hogares, ha recaído fundamentalmente en las mujeres. El cuidado de los niños, el cuidado de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, las labores domésticas, a ellas unidas las labores, por ejemplo, de desinfección, han estado centradas en las mujeres. Y si nosotros tomamos en cuenta que hace 10 años hubo una encuesta nacional del uso del tiempo, ahí ya se daba cuenta de que la mujer utilizaba 39 horas semanales, en tanto el hombre 15 horas para las labores domésticas. Esta encuesta todavía no se ha actualizado, son 10 años y la Defensoría del Pueblo ha reclamado de que se vuelva a hacer una encuesta nacional del uso del tiempo para ver cómo estamos. Pero la pandemia definitivamente ha puesto en el centro de atención este tema.
Nosotros en la Defensoría del Pueblo hemos hecho un estudio sobre la sobrecarga laboral que tenía impacto en los hogares y definitivamente este impacto ha sido muy alto. Tenía una lámina, si la pueden poner, pero igual la menciono. Hemos hecho una encuesta a mujeres que trabajan, 106 mujeres, todas madres de familia, y el resultado es el siguiente, que el 72% invierte su tiempo en el trabajo remoto, pero también en las clases virtuales de los alumnos, porque vamos a decir que la educación virtual también se ha trasladado a los hogares. El 63% de ellas realiza el trabajo, no puede realizar el trabajo remoto tranquilamente si sus hijos están en clases virtuales. El 80% reconoció que las clases virtuales han generado situaciones tensas en la familia, o sea, esa tensión de cómo el varón tiene el trabajo remoto, la mujer también, los niños en las clases, quién prepara los alimentos, quién hace la compra, la desinfección, ha generado esto. Pero también en un 56% ha causado discusiones de pareja. Entonces, la dinámica familiar ha cambiado y para la Defensoría del Pueblo esto tiene que significar una mirada en el corto plazo en los hogares, pero también un reclamo de cómo se pueden cambiar las masculinidades y esa mirada de los hombres, porque si una mujer quiere tener corresponsabilidad en las labores, porque el cuidado y el trabajo doméstico no es un trabajo exclusivo de las mujeres, ni reclamamos que nos apoyen, nos ayuden en algún momento, tiene que haber una corresponsabilidad y eso significa que los hombres cambien su manera de pensar, que entiendan de que esa responsabilidad es de todos en el hogar y así también se educa a los hijos, varones y mujeres, en esa responsabilidad común de todos. Entonces, para la Defensoría es importante que haya campañas para promover la corresponsabilidad, que los hombres bajen de ese privilegio que tienen por el hecho de haber nacido hombres, de excusarse de cualquier trabajo en el hogar. Y eso significa un cambio de pensamiento, un cambio en las dinámicas familiares, pero también la Defensoría del Pueblo postula porque haya un sistema nacional de cuidado, donde la labor de cuidado que ha sido la centralidad en la pandemia pueda ser reconocido como una política pública que incluya al sector público tanto como al privado. Importantísimo lo que nos estás explicando, Eliana, sobre los puntos que ha remarcado la Defensoría del Pueblo. Quiero saber cuál es la agenda de la doctora Zacieta para ver si vamos de frente con ella y de ahí continuamos con la conversación del panel. Mónica. Sí, vamos con las disculpas del panel. Vamos con Rosario Zacieta, por favor, ministra. Muy bien. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Patricia. Un saludo a todos los invitados y a participar en este Zoom. Una forma un poco extraña, todavía no me hallo en este mundo del Zoom. Hemos sido siempre promotoras del acercamiento con la gente, pero bueno, aquí estamos para poder conversar sobre, y estoy a tu disposición, Patricia, tú dirás. Ministra, nos encantaría escuchar un poco sus reflexiones sobre la situación de la mujer en épocas de pandemia. Lo veníamos conversando, Eliana ha hecho un buen acercamiento al tema, que de todos los problemas que las mujeres cargan, pareciera que todos se hicieron más difíciles en momentos de coronavirus. El hogar suele ser el espacio de la mujer, es el espacio doméstico, y la calle suele ser el espacio público. Parece que todo lo público se desarrolló esta vez en casa, el colegio, el trabajo y todo además alrededor de mujeres que tuvieron que hacerse cargo de uno y de otro aspecto. ¿Qué, desde el punto de vista del Ministerio de la Mujer, cuál ha sido la mirada, cuál es tu percepción, Charo, sobre lo que hemos sufrido estos 200 días en casa las mujeres? Qué bueno que existan estos espacios para poder analizar, ¿no? En realidad, hasta creo que hemos estado contigo en enero, Patricia, hablando sobre la violencia contra la mujer y los niños, y yo dije que era una pandemia, sin esperar que en un 16 de marzo tuviéramos esta pandemia principal. Entonces yo creo que este coronavirus, una gran pandemia, dentro de ella
discurre un río subterráneo que es la violencia contra la mujer y la brecha realmente desalentadora con respecto a cómo las mujeres tenemos que afrontar las diferencias. Yo creo que, por ejemplo, en los temas de la seguridad de la vida, estamos hablando de que la mujer siga viviendo. El concepto de seguridad ciudadana tiene que cambiar. Porque siempre he dicho que la seguridad ciudadana podría cerrar, perdón un ratito, podría cerrar la puerta porque, disculpe, la seguridad ciudadana normalmente es de la puerta de la casa hacia afuera. Y sin embargo, para las mujeres y los niños, la real seguridad ciudadana es de la puerta para adentro. Allí es donde nos insultan, allí es donde terminan el cadáver o siendo ultrajados los niños. Entonces, este cambio de visión por parte de nosotros, los que participamos en decisiones que dan a la ciudadanía poder, creo que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en el hogar, las mujeres trabajan el doble que los hombres. Y hablaba nuestra querida representante de la Defensoría del Pueblo sobre la última encuesta del tiempo. Bueno, yo fui autora de la ley de trabajo y cuidado y que debía insertarse en las cuentas nacionales. A raíz de la ley de mi autoría, hubo esta encuesta de uso del tiempo y se demostró que efectivamente las mujeres no teníamos distracción, que por ejemplo, las convivientes tenían mucho más carga doméstica que las esposas casadas por civil, y así puedo enumerarte que de cada 10 hogares, por ejemplo, 8 tienen televisor, con lo cual las grandes compras los hacen los varones, pero de cada 10 hogares solamente 2 tienen lavadora. Porque ¿para qué se va a comprar una lavadora si está la esposa o si está la conviviente? A esa situación nosotros hemos llegado. En cuanto al... Debo decir que el 81% de las familias monoparentales, o sea, las familias donde hay un solo papá y la mamá o el papá se ha ido, el 81% de las familias monoparentales son jefaturados por mujeres. Y de los hogares, el 27% de los hogares, las mujeres son jefas de hogar. Entonces, frente al hogar, una mujer que vive con el agresor, que tiene que soportar sus insultos, con un trabajo doble y con una calidad de jefa de hogar donde el otro padre es un padre ausente, el hogar empieza a consumir la vida y la salud de las mujeres. El empleo, por ejemplo. El empleo de las mujeres está precarizado. El trabajo informal es donde la mujer más se discurre. Las mujeres trabajan en los sectores más afectados. Trabajan en los restaurantes, donde la mayoría están cerrados, el turismo, que todavía no abre, limpieza, donde también se ve afectada el posible contagio. Y en cuanto a este tema de los desafíos laborales, evidentemente las mujeres han perdido más empleos durante la pandemia que los hombres. En Lima Metropolitana, las más mujeres que hombres perdieron sus trabajos. El 30.2% fueron mujeres que perdieron sus empleos contra el 23% de los hombres. Entonces, si tú tienes que el 25% de las mujeres tienen un trabajo formal, significa que hay 75 mujeres que tienen un trabajo informal. Casi te podría decir que las mujeres en estado de adultos mayores, el 71% de estas mujeres no tienen acceso a ningún tipo de pensión, a nada, 71%. Y evidentemente
más del 80%, el 82% de estas adultas mayores tienen algún problema de salud crónico. Las personas con discapacidad, el 46% de estas personas que tienen discapacidad son adultas mayores. Y de ellas, de este grupo, más del 50% son mujeres. Entonces, las mujeres en el tema laboral están realmente afectadísimas en el tema de turismo, hoteles, restaurantes y sobre todo el comercio y la venta. Hay una necesidad de disminuir el trabajo doméstico y el cuidado de las mujeres, porque las mujeres al final son las que cuidan a los enfermos de la casa y se encargan de cuidar a los menores, en su gran mayoría. Entonces, allí nosotros señalamos que las víctimas, porque son víctimas de violencia, necesitan por parte del Estado que se les dé un servicio, un sistema nacional de cuidados. A raíz de la autoría de esta ley del trabajo doméstico, yo creo que el segundo paso es que el Estado pueda permitir a las mujeres desarrollarse y lanzar masivamente la instalación de un sistema de cuidado para que el Estado pueda ayudar a la mujer a compartir ese cuidado con los adultos mayores y con los menores, de tal manera que poder descargar un poco esta labor. Lo público ya un poco que se ha diluido. El padre proveedor de servicio, el padre proveedor de insumos, cada día su participación es menor. Fíjate tú que de los 3 millones de migrantes, porque estamos hablando de migrantes también, y las mujeres se van. Las mujeres se van fuera del país para poder ser proveedoras de dinero para sustentar sus hogares. Y en ese sentido, el niño menor, hijo de la madre migrante, lo que hace es quedarse con la abuela o con el abuelo. Y allí se crea una mecánica que evidentemente ha llevado a hacer una encuesta, una valoración, y las mujeres remisan al país mucho más dinero que los varones migrantes. Eso indica que evidentemente el manejo del presupuesto, como siempre ha sido, es mucho más ordenado cuando el presupuesto lo conduce la mujer. Sí. De acuerdo, ministra. Algunos puntos me gustaría compartir también con el panel, si tienen preguntas o comentarios a lo que nos acaba de explicar, que es un panorama bastante extenso sobre lo que ocurre en los distintos ámbitos de la vida de las mujeres en el Perú y que se ven afectadas más por la pandemia. Por ejemplo, un aspecto que es sumamente importante. Efectivamente, la ley de servicio doméstico permite que las empleadas del hogar tengan las condiciones que se merecen. Sin embargo, hay un montón de personas que necesitan salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos pequeños y que tampoco tienen los recursos para contratar a una persona como debe ser, porque no se trata de contratarla de cualquier manera. Por ejemplo, el apoyo en ese nivel, para uno de los aspectos fundamentales para que las mujeres puedan trabajar es que alguien las ayude con la crianza de sus hijos. Razón número 1 por la cual las mujeres a veces ni siquiera pueden entrar en política. ¿Hay alguna iniciativa que no sea a tan largo plazo para que eso sea una norma y no una excepción en el Perú, que alguien tenga una cuna donde dejar a su hijo de manera segura? Sí, lo que estábamos conversando era sobre este sistema nacional de cuidado. No se trata que el Estado, digamos, supla la labor de la madre. Lo que se trata es que la ayude, coayude, porque sencillamente cuando una mujer tiene que salir a trabajar no puede estudiar, no puede trabajar, y en pandemia ha sido muy complicado
cuando tienes 2 o 3 hijos que tienen que tener 2 o 3 computadoras y tienes 3 horarios y la madre tiene que estar ahí porque la madre tiene que estar ahí porque el padre no está. Y mientras tanto, con la otra mano va cocinando y como no tiene lavadora, en la tarde lava. Entonces, son jornadas extensísimas que se repiten en forma rutinaria todos los días. Creo que de alguna manera la pandemia del coronavirus ha visibilizado otra situación realmente complicada, Patricia. De acuerdo, claro. Me gustaría, Hugo, tu participación sobre todo en el aspecto laboral, lo que ha estado señalando la ministra Zazieta, porque no solo va a ocurre ya que mujeres no tienen con quién dejar a sus hijos, sino que en algún momento si quieren salir a trabajar y las escuelas no abran, ya se está empezando a crear este problema y ahora con los chicos con quien se quedan en casa. ¿Cuánto va a afectar al chico en su educación y a la madre en sus aspiraciones laborales el futuro inmediato, digamos? Sí, Patricia, y eso es especialmente relevante porque hay que tomar en cuenta que el porcentaje de hogares monoparentales en el país ya es altísimo. Hoy por hoy, 1 de cada 4 hogares peruanos es monoparental, o sea, donde solamente hay una persona a cargo del hogar, y de jefatura femenina, o sea, una madre soltera. Esas madres solteras, ahora que se alteró la dinámica del día a día, ahora que sus hijos no van a la escuela, sino que están en casa, tienen unas logísticas súper complicadas para movilizarse, para organizarse, para trabajar, para vivir con sus hijos. Entonces es ahí donde una red de soporte tiene muchísimo sentido. Una red de cuidado es importantísima. Obviamente no para reemplazar los cuidados de la madre, no para reemplazar la formación que una madre puede darle a un hijo, no, pero para cubrir el espacio de todas esas horas que la madre tendría que trabajar y no está pudiendo hacerlo, ¿no? Ese es un elemento. Otro elemento que quiero traer aquí al tema del trabajo y el vínculo entre el hogar y el trabajo es que también esta pandemia nos ha hecho caer en evidencia cuán desfasados estábamos en términos digitales. Porque resulta que hoy para poder trabajar electrónicamente necesitamos dispositivos, necesitamos la laptop, la tablet, el smartphone, todo esto. Y resulta que en la mitad de los hogares peruanos no hay suficientes dispositivos para todos los miembros del hogar. Pensemos en este hogar monoparental que traía como ejemplo, donde está la madre y de repente un hijo menor. Hay 2 personas en el hogar, las 2 personas necesitarían conectarse electrónicamente al mundo, pero solo hay un dispositivo electrónico. Entonces tienen que turnarse. Por eso es que es tan recurrente también esta imagen de personas que se conectan o a sus clases o a su trabajo ya en horas extremas, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, porque dentro de los hogares lo que está sucediendo es turnarse los aparatos electrónicos. Son varias las falencias que teníamos, son varios los pendientes que teníamos como país. Aquí hemos subrayado 2. 1, la necesidad de esta red de cuidado. 2, la necesidad de modernizarnos tecnológicamente. La lista de pendientes es enorme, pero vayamos discutiéndolas de a pocos. Por supuesto que sí. Entendido que la ministra se tiene que ir retirando, pero, ministra, siempre hemos señalado a veces cuando quieren dar, por ejemplo, leyes para proteger el trabajo de la mujer y darle más horas de descanso. Yo siempre digo, de pronto poner una guardería en el trabajo para que el chico esté ahí mientras la madre trabaja de manera segura es más eficiente. Hugo lo ha mencionado, la necesidad de apoyar, de acompañar en el cuidado a las madres, dado los hogares monoparentales, y también, por supuesto, la necesidad de crearles trabajos seguros y que no sean tan vulnerables. El hecho de que el porcentaje de pérdida de trabajo sea mucho mayor de mujeres que de hombres en esta etapa, quiere decir que los trabajos de las mujeres son mucho más frágiles. Me gustaría que se tiene que retirar, Charo, una reflexión final sobre esos puntos que hasta ahora hemos tratado que son como importantísimos, ¿no? Sí, mira, todo es vulnerable en la vida de una mujer, todo. Las universitarias sufren hostigamiento sexual dentro de la universidad. 170.000 estudiantes universitarios, es una cifra que salió esta semana, han dejado la universidad, han desertado. Y te aseguro
que muchas de ellas han desertado por el hostigamiento sexual dentro de la universidad. Ayer tuvimos una reunión de este tipo con el ministro de Educación y 15 universidades peruanas, para de una vez que hagan el protocolo para que se siga y se haga el procedimiento de hostigamiento sexual. Estos delincuentes no pueden disfrazarse de profesores universitarios. Y la universidad, si bien tiene autonomía, tiene que ser responsable. Yo le he dicho muy claro ayer, y que estamos jugando en equipo con el Ministerio de Educación. Aquí nosotros estamos llamando a las universidades a que entiendan que tienen que proteger a sus alumnos, que les pagan, les pagan una matrícula, les pagan una pensión. Pero si no arreglamos esto, la ley es fuerte y señala sanciones hasta el 8% de sus ingresos anuales como multa y el cierre de las universidades. Entonces, esto ya no es un juego. Yo creo que debemos de apretar el acelerador, porque si hay alguna actividad que ha sido afectada, ha sido el sistema de educación. Realmente el acondicionamiento a un confinamiento y dentro de ese confinamiento recibir clases es un poco complicado, pero sí nosotros creemos que las universidades tienen que hacer lo suyo porque la ley así lo dice. Por otro lado, y para terminar, nosotros nos hemos comprometido con el 30 de octubre. Ese 30 de octubre nosotros ya tendremos elaborado el proyecto de ley para el Sistema Nacional de Cuidado. Es una ley que se ha macerado durante algunos años, viendo, y evidentemente es como dice la representante, la doctora Rebollar, en Defensoría del Pueblo, ya pues han pasado una década sobre el uso del tiempo y nosotros queremos saber si el INEI la va a hacer o no. Creemos que sí. Creemos que es necesaria para saber en qué punto estamos las mujeres. Si seguimos sobresaturadas con este tema, y bueno, y en cuanto a salud, no quiero dejar de mencionar la dura cifra del 12% de embarazo adolescente. Esto es muy duro, por eso desde el Ministerio de Mujeres estamos haciendo algunas situaciones, como es la de las universidades. Estamos abriendo los CEMS que estuvieron cerrados y al 15 de octubre todos los centros de emergencia mujer van a estar abiertos, salvo los que sean inhabitables. Hemos formado redes de mujeres emprendedoras y empresarias en la región, en 16 regiones del país. Y estamos en eso, buscando que las mujeres tengan un trabajo autosostenido. Compartir con las empresas, y hemos establecido convenios con empresas para que inserten mujeres dentro de sus actividades. Cuando tú le das trabajo a un varón, le das trabajo a una persona, pero cuando tú le das trabajo a una mujer, tú alimentas una familia, y eso es tan cierto como todos lo sabemos, Patricia. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a continuar la discusión en el panel para todos los que nos están viendo desde casa. Creo que ha sido importantísimo escuchar esas palabras, hay muchísimo por hacer y estamos seguros que su preocupación, que no tiene que ver con el cargo, sino que tiene que ver con su naturaleza por los derechos de la mujer, van a ayudar a que las mujeres peruanas tengan mejores condiciones de vida. Muchísimas gracias, Rosario, por haber estado con nosotros. Agradezco enormemente ese concepto que tienes de mí, realmente me siento conmovida. Un saludo a Hugo, a la doctora Rebollar y a todos los miembros que están en el panel. Pasen un buen viernes. Muchísimas gracias. Y que las mujeres tengamos siempre más posibilidades de tener una vida
más igualitaria. Muchísimas gracias, Rosario. Y bueno, ya escuchamos las palabras de la ministra Rosario Saieta, creo que hay bastantes puntos. Esto último sobre el impulso de un trabajo más autosostenible, más seguro para las mujeres, me parece sumamente interesante. Vamos a ordenar un poco nuestros temas, porque para el debate me gustaría Marlene Molero, que es cofundadora de Gender Lab. Marlene, todavía no hemos tenido la oportunidad de escucharte. Me encantaría tu opinión para primero tratar de cerrar este primer tema grande que teníamos, que era la mujer en el hogar de hoy, que es un hogar distinto al de hace 200 días. Sí, gracias. Efectivamente, la pandemia, como ya se ha ido mencionando, ha traído sobre la superficie una serie de brechas de género que teníamos y las ha amplificado. Una de esas brechas tiene que ver con el uso del tiempo y, como han señalado, no tenemos una encuesta nacional de uso del tiempo desde el año 2010. Por eso, con Gender Lab, este año corrimos encuestas a más de 2.500 personas para poder conocer sobre el uso del tiempo, tanto a hombres como mujeres, durante la etapa del confinamiento, que fue entre abril, corrimos la data en el confinamiento entre abril y junio. Lo que encontramos, por ejemplo, preguntamos cómo se distribuían las tareas de cuidado y del hogar antes de la cuarentena y durante el periodo de cuarentena. Dos datos, por ejemplo. Antes del periodo de cuarentena, las mujeres señalaban en un 17% que asumían la mayor parte de estas tareas. Durante la cuarentena, este porcentaje se incrementó a un 30%. En el caso de los hombres, esto pasó de 7%, que declaraba asumir la mayor parte de tareas del cuidado y del hogar, a un 11%, ¿no? Entonces, las mujeres claramente están sobrecargadas. ¿Dónde está el aumento? ¿A dónde ha migrado? ¿Qué ha pasado con los hombres? Ellos han comenzado a señalar más en esta encuesta que tienen un reparto equitativo de tareas del hogar y de cuidado, pero eso no se condice con otra información que les pedimos después. Nosotros les pedimos, siguiendo los criterios o las tareas listadas por la ENUD, para poder luego hacer una comparación, que digan cuántas horas al día le dedicaban a determinadas actividades, no como lavar, cocinar, hacer las compras, cuidados, etcétera. Y lo que encontramos es que hay una brecha de 2 horas más o menos por día, lo que da una brecha a la semana de 15 horas. En todas las tareas listadas hay una diferencia donde la mujer le dedica más tiempo, pero imagínate, pues no, que le sumas como media hora, 40 minutos por una lista de 7 categorías, incluida la del acompañamiento escolar de los niños, pues que luego se ha ratificado con la información que ha sacado Aprendo en Casa. La cuestión es que en trabajo no remunerado las mujeres hacen 15 horas más que sus pares hombres a la semana. Nuestra data también se basa en personas que estaban con vínculo laboral activo en trabajo remoto y que hombres y mujeres hacían 7 horas a la semana. Es decir, no es que había como esa distribución desigual, digamos, del trabajo remunerado. Entonces, lo que tenemos es que son jornadas laborales totales más extensas, 15 horas más extensas a la semana para las mujeres. ¿Cómo era esto antes de la pandemia? Que es la data del 2010, es esta encuesta que están hablando varios panelistas y que ha hablado la ministra también. La brecha total de trabajo, es decir, remunerado más no remunerado, era de 9 horas. Las mujeres tenían una carga total mayor de 9 horas. En la pandemia, de acuerdo a la data que nosotros tenemos, es 15 horas más. Entonces esto, digamos, casi se está llegando como a duplicar. Y por supuesto que esto va a afectar de manera distinta. También hay que poner una mirada interseccional a todo esto, ¿no? O sea, las mujeres migrantes van a asumir... mujeres migrantes, mujeres en los quintiles más fuertes de pobreza, van a asumir una mayor carga, y esto, como efectivamente tú lo has venido señalando, va a afectar sus posibilidades de reinsertarse en el empleo, de hacer trabajo remoto, porque están sufriendo mucho en el trabajo remoto también. Y por supuesto esto trae más cola, ¿no? Porque va a perjudicar su independencia o autonomía económico-financiera. Eso les genera no solamente problemas ahorita durante la pandemia, sino también, digamos, a post-pandemia los efectos van a ser más duraderos en el caso de las mujeres, sin contar lo que es la exposición a riesgo, ¿no? Entonces,
Y están hablando de sistemas de cuidado, digamos, para poder cerrar la idea ahí. O sea, las medidas que se han tomado al día de hoy son insuficientes y no tienen una mirada de género, ¿no? La gestión pública y la gestión, digamos, privada, en lo que les toca a las empresas de esta crisis, debe ver y abordar la diferencia. Trabajadoras del hogar, digamos, si bien acaba de salir la ley, es una categoría profesional ocupada mayoritariamente por mujeres y que ha caído en un desempleo fuerte. Entonces, si estamos buscando, digamos, dónde alocar bonos de manera inteligente, ahí hay una categoría que se ha quedado sin empleo y son mujeres que ya parten de una línea de pobreza. Lo otro es, hay mujeres que están viendo limitado su tiempo de empleo o que no van a poder, digamos, reinsertarse o que tienen problemas para continuar en el trabajo remoto si pudiesen hacer trabajo remoto. Y se están quedando sin ingresos porque nuevamente no hay bonos que estén dedicados a visibilizar esta carga de cuidado. Está muy bien, el sistema de cuidado es una deuda del Estado hacia todas las personas en general que cuidan, en especial a las mujeres que asumen la mayor carga, pero eso es una mirada de futuro y de mediano plazo. Acá hay problemas que están, digamos, presentes en el contexto pandémico, en un contexto inmediato post-pandemia, que en otras legislaciones en otros estados, ya se comienzan a visibilizar y acá siguen sin ser mencionados, ¿no? Por supuesto. Y eso nos lleva a nuestro segundo tema del debate de hoy. El primero es más o menos visibilizar lo que está pasando en casa, ¿no es cierto? Obviamente en los hogares monoparentales, nada, el 100% de la chamba se la lleva la mujer, porque no hay quien cargue parte de ese trabajo. Pero lo que nos acabas de comentar, Marlene, sobre el descenso fuerte, por ejemplo, en trabajo de empleadas del hogar, es dramático porque son mujeres que además permiten que otras mujeres salgan a trabajar. Entonces, no solo probablemente en ese hogar la trabajadora del hogar perdió un puesto de trabajo, sino la mujer que en ese hogar podía salir a trabajar porque dejaba a alguien con sus hijos, va a tener que quedarse en casa, porque su presupuesto ya no le da para tener esa posibilidad. Aquí, entonces, me gustaría, Eliana, que nos ayudaras a mirar desde la Defensoría del Pueblo este espacio tan, a veces, agresivo y doloroso que es el espacio laboral para las mujeres. Partamos del principio que una sociedad machista incluso considera que la mujer no debiera trabajar, casi como que estuviera rompiendo con sus roles asignados para muchos casi biológicamente, ¿no es cierto? Según las encuestas, más del 52% de las personas cree que las mujeres tienen que primero cumplir con todo lo que la familia y sus labores domésticas le deparan y para luego ir a cumplir sus sueños. ¿Cómo hacemos para que el trabajo de la mujer no siga viéndose como una excepción y como algo por lo que la mujer casi tiene que pagar un precio en lugar de ser un derecho o una realización personal, ¿no? Sí, ese es un tema también de preocupación en la Defensoría del Pueblo y acá creo que, siguiendo lo que señalaba Marlene, hay que señalar qué pasa con las mujeres que tienen trabajo formal respecto de esa gran mayoría, que bien la ministra decía que es un 75% de mujeres informales. Los problemas de las que tienen un empleo formal han sido el trabajo remoto, la suspensión perfecta, cómo esto nos afecta porque la centralidad ha estado en el hogar, hogares que tienen condiciones, que tienen acceso a la internet, que por ahí pueden haber problemas, pero digamos que la vida es más llevadera. El tema de fondo está en cómo se dan las políticas para ese contingente grueso de mujeres que están en la informalidad, sea en hogares donde hay un varón, una familia constituida, o en los hogares monoparentales, que era lo que Hugo hacía referencia. Y acá hay un enorme reto, porque, por ejemplo, los bonos se han dado con criterios que no han considerado el enfoque de género. Entonces, son hogares que se han sumido en una pobreza extrema y se da un fenómeno que ya se venía señalando, Patricia, que es el de la feminización y racialización de la pobreza, porque vamos a recordar también que muchas mujeres han emprendido el retorno a pie porque ya las ciudades, la capital o las ciudades intermedias, ya no les daban posibilidad de poder sostenerse, porque son mujeres que salen a la calle cargando al hijo porque no hay esas oportunidades de cuidado. Entonces, una política social de bonos no va a sostener
sostenerse en el tiempo. Lo que se necesita es políticas que sean diferenciadas, pero midiendo el impacto bajo ese enfoque de interseccionalidad, no de interseccionalidad, porque no es lo mismo lo que le ocurre a una mujer en San Isidro que a una mujer rural, que a una mujer migrante, que a una mujer con discapacidad, que a una mujer adulta mayor. Entonces, las respuestas... ¿Sí? Te interrumpo, disculpa, Eliana, solo porque me interesa mucho ese punto que estás tratando. Hay algo que llama mucho la atención. Cuando se crea el MIDIS y se crean los programas sociales, ¿no es cierto?, tienen un enfoque de género, al punto que es la madre o la mujer o la cabeza mujer de familia la que es la beneficiaria, por ejemplo, de un programa como Juntos. No se continuó con esa lógica durante la pandemia, una lógica que además ya estaba en las políticas públicas de programas sociales. Efectivamente, y uno de los temas fundamentales era que las entregas, por ejemplo, vayan a las mujeres en los hogares. Eso se dio en el primer bono, pero luego no hubo un enfoque de género y es esa mirada que se tiene que dar con el enfoque diferenciado. ¿Qué está pasando en los hogares monoparentales de mujeres que están en la informalidad? ¿Qué está ocurriendo con las mujeres en la ruralidad que tuvieron bonos pero no pudieron ni siquiera cobrarlos? Entonces, ahora eso es lo que pasó en la cuarentena y en el periodo más crítico de la pandemia. Ahora, en el momento en que estamos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Darles oportunidades para que haya una reinserción, flexibilización, capacitación. Por ejemplo, desde el Estado, el MIDIS, ¿sabe cuántas mujeres han retornado a sus distritos, a sus caseríos? ¿Se van a quedar ahí? ¿Van a retornar? ¿Cómo han sido recibidas ellas? O sea, ¿qué políticas tenemos para ellas? Eso es importante tomarlo desde el Estado. Pero el tema de fondo que tú planteas es que más allá de si la mujer tiene un trabajo formal que lo ha perdido o una mujer en la informalidad que vive sobreviviendo al día a día, en el fondo está el tema de esa estructura patriarcal, machista, por la cual se cree que la mujer, si sale a trabajar y también es proveedora para el hogar, ella no tiene que descuidar las labores de la casa. Y ahí insisto en el tema de este sistema, esta política nacional de cuidado. No es una política más que va a demorar y es parte de la burocracia. Es una política que tiene que movilizar a toda la sociedad, al sector público, al sector privado. Hay que darle el valor social y económico a las labores de cuidado. Y hablemos, por ejemplo, de quienes ejercen la labor de cuidado en las labores sanitarias, enfermeras, obstetras, las trabajadoras del hogar, y esto es lo remunerado. Y lo no remunerado debe tener una respuesta estatal para tener asistencia en salud, para tener seguros, para tener pensiones y para entrar en lo que para la Defensoría del Pueblo es fundamental, entrar al sistema de cuentas nacionales, porque si no le vamos a dar un valor del que seguramente Hugo puede hablar con mayor oficio, esto no va a significar nada, porque mientras no le demos el valor, la mujer siempre va a ser víctima de esa pobreza de tiempo. No tiene tiempo para nada, lo tiene que pensar todo, lo tiene que hacer todo. Y si el hombre ayuda, es porque es un beneficio que le está dando a la mujer. No se está pensando en que la mujer tiene igual responsabilidad en las labores del hogar y de cuidado. Y este es un desafío enorme que, claro, va por las políticas, va por las campañas, espacios como este, pero también va porque en los hogares las mismas mujeres que criamos a hombres machistas vayamos deconstruyendo esa forma de pensar y les demos las responsabilidades. Entonces va desde lo pequeño hasta lo más grande. Muchísimas gracias, Eliana. Y Hugo, da en el punto, Eliana, para dos aspectos que me interesa que nos ayudes a vislumbrar. Las políticas con respecto al trabajo, las políticas públicas con respecto al trabajo con enfoque de género. Qué difícil es buscar un punto de equilibrio, porque muchas veces se piensan en leyes, lo comentábamos hace un momento, ¿no es cierto?, que les dan más beneficios, más tiempo a la mujer de descanso después de haber dado a luz, por ejemplo, o más horas libres a la semana, y lo único que hacen es perjudicar el hecho de que te quieran contratar. Cuando a veces las mujeres necesitamos
otras cosas, ¿no? Necesitamos más seguridad en nuestro trabajo, necesitamos que el Estado reconozca que le estamos ahorrando muchísima plata. Yo creo que cuando el Estado hace su presupuesto, las mujeres somos un costo hundido, ¿no? Le ahorramos un montón de dinero al Estado en cosas que en otros países se ocupan de darle salud y cuidado, por ejemplo, a los ancianos y a los niños. Acá eso se lo bancan las mujeres gratis. ¿Cómo hacer para entender la realidad del trabajo de la mujer y qué se necesita para ellas? Absolutamente de acuerdo, Patricia. Y es que probablemente parte de la solución a esto pase por la necesidad de pensar en dos planos. Tenemos que pensar en dos planos. El plano técnico, el de la implementación técnica de políticas, y el plano cultural. Comencemos con el plano técnico. Las soluciones técnicas no se pueden diseñar sobre la base de buenas intenciones ni sobre la base de indignación. No, el plano técnico tiene que hacerse técnicamente, como bien apuntas. Muchas veces políticas bien intencionadas, como la de obligar a las empresas a poner una guardería en su espacio, en el equilibrio general de las cosas, hablando técnicamente, en los impactos no deseados, trae la menor probabilidad de contratación de las mujeres. Entonces, hay que ser cuidadosos, hay que mirar la evidencia y hay que diseñar técnicamente, sin buenas intenciones, sin apasionamientos, sin indignaciones, técnicamente, respetando el funcionamiento de las leyes de la economía. Hay que pensarlas como las leyes de la gravedad, ante las cuales no nos vamos a revertir. Hay que respetarlas y diseñar de acuerdo a ello. Ese es el plano técnico. Pero también hay un plano cultural, porque claro, todos estamos indignados, todos entendemos esta situación y decimos, pero ¿cómo es posible? Entonces ahí hay un trabajo cultural que hacer, hay que educarnos todos y hay que pensar en... Aquí el punto de partida es pensar en esto de, oye, ¿cuál es nuestra función social más importante? ¿Cuál es la función social más importante de la humanidad? Bueno, pues la procreación de la especie, el perpetuarnos como especie en este planeta. Entonces, siendo esa nuestra función social más importante, es absolutamente injusto, injustificable también, que carguemos el peso de esa función social a la mitad de la población. Entonces, reaccionemos frente a eso y usemos eso para impulsar ese cambio cultural que nos tiene que llevar a todos reflexionar sobre la importancia del tema. Pero me parece importante distinguir los dos planos. Y a veces hubo mirar micro, ¿no es cierto? Yo creo que a veces se piensa en macro y no se ve que hay realidades que se pueden resolver mirando más en pequeño. Pienso, por ejemplo, cuando hay niños que mueren incendiados, quemados en un incendio, y te parte el alma pensar que esa madre los tuvo que dejar cerrados porque de pronto no hay un sistema en que una vecina de la cuadra es la que se encarga de cuidar a los chicos y el Estado le da las facilidades. O, por ejemplo, uno va a un mercado, y les prometo, eso no falla, vas caminando por el mercado, vas viendo y de pronto encuentras en una esquina a un montón de niños jugando mientras sus mamás están trabajando. Y tú piensas, si en este mercado no sería bueno que alguien cuide a estos chicos, que hay un espacio donde puedan estar sentados mientras su mamá termina de hacer lo que está haciendo. O de repente detrás de cada madre que está vendiendo en el mercado hay una niña que está haciendo sus tareas sentadita debajo de... Entonces tú dices, es tan complicado empezar a buscar soluciones de acuerdo a las distintas realidades y no dar estas leyes como si todos fuéramos iguales. Absolutamente. Y esto es lo que también nos viene dando como lección esta pandemia, ¿no? Pensar mucho más en la capilaridad de la manera como tiene que aterrizar en el territorio de la política pública, buscando mejores encuentros entre lo que sucede en el territorio y la manera en que la política puede aterrizar dentro de ella. No hay una única forma, hay múltiples posibilidades. Y eso que no hemos hablado de ámbito rural, cuya realidad es muy compleja, que también conversaremos a continuación, porque es un tema que además encaja con un aspecto sumamente importante y es la salud de las mujeres. Y la salud de las mujeres tiene que ver con lo que decía Hugo, tiene que ver con que somos las encargadas de que la especie no desaparezca, pero esa función nos genera una serie de vulnerabilidades, ¿no es cierto?, que nos hacen la vida más difícil. Los embarazos adolescentes están en un nivel realmente preocupante, insólito, ¿no es cierto? La cantidad de mujeres que cuidan su salud reproductiva es inferior enormemente a la que debiera. La cantidad de mujeres que reciben la información apropiada sobre cómo cuidarse y para estar bien ellas y para que esté bien su familia es realmente dramático. Y Marlene, ahí me gustaría conversar contigo sobre
¿Cuánto ha cambiado estos 200 días en que se supone que muchas cosas en las que tendríamos que haber, en las que las mujeres tendrían que haberse estado ocupándose de sí mismas, ni siquiera han podido pensar, porque no había quien las atienda en temas de salud, o simplemente están preocupadas por hacer todo lo demás que había que hacer en casa, ¿no? La salud es un tema fundamental para el desarrollo de la mujer, ¿no? Sí, efectivamente, algo que también hemos visto suceder y es que los servicios, digamos, toda la atención en salud ha estado bastante centrada por las necesidades y requerimientos de la pandemia. Esto ha generado, creo que esto es algo que afecta en general, que personas que tenían dolencias distintas al COVID no puedan estarse atendiendo, pero dentro de toda esa capa, digamos, que pueden entrar está la salud sexual y reproductiva de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entre los servicios que dejaron de funcionar está, por ejemplo, el dar las pastillas anticonceptivas o los métodos, digamos, de planificación familiar en un periodo en el que además las mujeres pues han estado recluidas en las casas, muchas veces con las parejas y demás. El número de embarazos no deseados seguramente va a empezar a dispararse si no se ha disparado ya. Yo, preparándome para este foro, revisé el caso de Diana Alemán también, que es esta mujer venezolana migrante, ¿no? que se lanzó, o está en investigación si se lanzó del tercer piso del Hospital María Auxiliadora cuando había ido porque había sufrido un aborto espontáneo y le estaban amenazando con denunciarla a la policía por el aborto, ¿no? Entonces, que creo que ni siquiera sabía que estaba embarazada, porque más o menos ahí en ese contexto se había dado la pérdida, pero nuevamente vemos la falta de acceso a derechos sexuales, a derechos reproductivos en un país, además con debates todavía pendientes sobre la autonomía de las mujeres para poder decidir sobre su propio cuerpo, y que afecta, por supuesto, porque va a cruzar transversalmente. No es lo mismo una mujer que puede contar con medios económicos para tener la asistencia que necesita a mujeres que están en situaciones de precariedad. Las mujeres están dejando de ir también por miedo, digamos, al contagio, a sus controles prenatales. Y eso nuevamente lo que puede traer, entiendo que ya está trayendo, ahí seguramente Hugo me parece que tiene el dato más exacto, es un incremento en la mortalidad materna. Y lo que no quería dejar de mencionar, un poco en el tema, perdóname que lo vaya a poner hacia atrás, pero creo que es importante con esto de las leyes laborales. Yo soy abogada laboralista y veo género, entonces todo esto que han estado hablando es lo que veo como 18 años como de mi vida, pensando qué hace la legislación laboral, y es que cada vez que hablamos de igualdad tenemos una mirada todavía muy tradicional de pensar que es la prohibición de la discriminación, así como en bien macro, y luego la protección de la maternidad, y más recientemente ponemos atención en violencia y acoso sexual, ¿no? Eso es más o menos. Y pensamos que para que una norma tenga enfoque de género, básicamente tiene que hacer lo que tú has dicho, que es crear mayores beneficios para las mujeres, pero nos olvidamos del gran bloque de lo que es la legislación laboral, que incluso llega, por ejemplo, a las MIPES. Entonces, por ejemplo, las MIPES, para ponerte un caso o un par de ejemplos, que no significa dar más beneficios, sino cómo tenemos que pensar nuestras normas con enfoque de género. Las MIPES son la principal puerta de entrada al mundo del trabajo remunerado para hombres y mujeres, principalmente para mujeres. Las MIPES no tienen una cobertura de salud, tienen una cobertura de CIS, lo que significa que si hay un embarazo o una gestación, no hay un subsidio de maternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces esa mujer se va a sus 98 días de postnatal sin un sol. ¿Por qué? Porque el régimen fue creado sin tener esa mirada. Practicantes preprofesionales no tienen cobertura tampoco de salud. Tenemos despidos en periodo de prueba, trabajo a tiempo parcial. La gran mayoría de personas en trabajo a tiempo parcial son jóvenes y también son mujeres. No tienen protección contra el despido arbitrario. Quiere decir que se acaba el contrato, está pues con los 7 meses de embarazo, todo el mundo sabe, secreto a voces, que le están despidiendo por eso, y no pasa absolutamente nada. Entonces tenemos que comenzar a pensar en nuestras normas. No solamente es crear más beneficios o que diga mujer o embarazo para que pensemos que estamos hablando de crear un mundo de trabajo para dos.
sino sobre todo en la manera en que nos aproximamos a esto y pensar lo que te decía al comienzo después de la intervención de la ministra, ¿no? O sea, tenemos que pensar en los impactos diferenciados, porque si no nos vamos a ir en neutro, y el neutro es hombre, ¿no? Además, en ese punto que tocas, Marlene, es fundamental, porque si uno mira, por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres que ingresan a la universidad, es parejo, 50-50, incluso a veces es un poquito más la mujer, ¿no es cierto? La cantidad de personas que se gradúan también superan mujeres a hombres, y la cantidad de personas que terminan empleadas formalmente y como debe ser, se dispara la diferencia. Una vez, ustedes deben tener mucho mejor data que yo, pero pregunté a quienes hacían análisis al respecto y me dijeron que la curva se hacía absolutamente diferenciada cuando la mujer empezaba a ser madre de familia. Que ahí, placatán, todo lo que había venido igual y que se habían comportado igual, la mujer baja su posibilidad de realizarse profesionalmente en el momento en que decide tener familia. Y no es siempre una decisión personal, como lo estás mostrando, Marlene. No, claro, o sea, poner esto como, o sea, donde pones el problema vas a poner la solución. Entonces, si esto lo fraseas en términos de la decisión de la mujer, dejas de ver el problema estructural. Una decisión requiere por lo menos un par de opciones válidas, ¿no? O sea, por lo menos un par de opciones válidas. B, ¿no? O sea, claro, que hay el plan B, ¿no? Pero muchas veces lo que está pasando, y acá también hay data de OIT por medio, las mujeres toman la opción de salir de la vida laboral remunerada dependiente, ¿no? Que es el trabajo más protegido, e irse y migran hacia una forma de trabajo independiente que es más precario. El MIPE también es más precario, y esto tiene un impacto en pandemia, porque si nos acordamos de las primeras medidas que se dieron de la AFP, por ejemplo, poder sacar un porcentaje de la AFP y luego de la CTS, ¿quiénes tienen AFP y CTS? Quienes están primero en el mercado laboral formal, y ahí hay menos mujeres, luego hay 10% menos de mujeres al menos, y luego quienes están en trabajos que no sean MIPE, ¿no? Y ahí ya la cosa se vuelve mucho más trágica. Entonces, estas medidas para poder subsistir económicamente que se dieron el primer mes, me parece los primeros 2 meses de la cuarentena estricta, también generaban problemas de falta de una mirada de género, porque ellas ya vienen de trabajos precarios y estas medidas estaban viendo a los que estaban en mejor posición. Entonces, no digo que esta medida no se debió dar, sino que el enfoque de género es también ver dónde no estamos protegiendo para poder dar las medidas adicionales que sean necesarias. Interesantísimo, Marlene, porque a veces uno lee leyes que parece que dijera posdata, aplicable solo a los que les sale barba. O sea, no es que la ley lo diga, sino que a la hora que ves el universo en que se va a aplicar, básicamente son todos hombres. ¿Sí o no? ¿Sí o no qué pasa? ¿No? Que uno dice, pero esto claramente no estuvo pensado para nosotras. Eliana, me gustaría ver contigo un aspecto fundamental que Marlene los ha unido de manera muy interesante. El hecho de la salud de la mujer y la salud reproductiva. Hay toda una discusión, por ejemplo, sobre si debiera o no legalizarse el aborto, que es una discusión grande y complicada. Y yo siempre pienso, y disculpen que lo ponga en términos personales, que tal vez deberíamos empezar a mirar un poquito antes, ¿no? Cuando alguien me dice, yo me opongo a la píldora del día siguiente, y yo le digo, seguro que también te opones a la del día anterior. Es decir, empecemos por reforzar aquello en lo que estamos de acuerdo, la planificación familiar, el acceso a todos los mecanismos de salud reproductiva, el acceso a información, y supongo que no solo la pandemia, ya traíamos un déficit enorme en eso, una discusión que se ha ideologizado y se ha radicalizado demasiado, y que otra vez lo único que genera es miedo para tomar decisiones en ámbitos en que necesitamos más protección. Repito, los números de embarazo adolescente son escandalosos, ¿no? Sí, este tema, más que con la planificación, solo tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en todas las etapas de su vida. Y creo que esa es la centralidad de la discusión. Ya en el 2016, la Defensoría del Pueblo hizo una supervisión y advertía que el marco normativo y la respuesta en esa materia era insuficiente. Pero en esta pandemia hicimos una supervisión a hospitales en Lima y Callao para ver cuál era la atención en el mes de abril, y definitivamente las mujeres se quedaron sin la primera línea de atención,
para recibir todo lo que es los métodos anticonceptivos, para los controles prenatales. O sea, no había forma en que en una posta o en un centro de salud para madres y niños una mujer se pueda atender. Eso generó que los hospitales hayan sido atiborrados de mujeres que no debían ir a los hospitales, sino a esa primera línea. Ahí hubo una primera mirada por esta falta de un enfoque sistémico de la respuesta en la emergencia, que no consideró como un servicio esencial el tema de la salud sexual y reproductiva. Y claro, si nosotros vemos, por ejemplo, las cifras de la muerte materna, en el 2018 teníamos 362 casos, en el 2019 decrece a 310, en un 14%, pero ya se habla que en la pandemia esto se ha elevado en 19%. Pero además, a mí me parece importante traer citas del Fondo de Población de Naciones Unidas, que es una agencia que se dedica a trabajar este tema, y ellos ya daban cuenta que 3 de 5 muertes maternas ocurren en el puerperio, es decir, en esos 40 días posteriores al nacimiento. Entonces, hay muchos indicadores que te hacen ver que se tiene que trabajar en una política seria de salud sexual y reproductiva. Nosotros lo hemos recomendado a través de esta supervisión, que esta necesidad se dé, se legisle, pero también hay un desafío enorme por poder darle centralidad a este tema ya en los hospitales, en los centros donde se tiene que atender a la persona con nombre y apellido, porque muchas veces el conservadurismo hace que muchas prácticas no se den. Y acá no podemos dejar de señalar también, Patricia, el tema de las violaciones sexuales, que tiene que ver con esos derechos, entre otros. Muchas veces no les han entregado un kit de emergencia que podía evitar en un adolescente un embarazo no deseado. Entonces, nuevamente, porque los 3 aspectos que hemos tocado, cómo afecta en el hogar, en el trabajo y en la salud, tiene la misma base. Tiene que haber una respuesta con una interseccionalidad. ¿Cómo veo a una mujer adolescente, rural, que quede embarazada? Ese embarazo en un adolescente menor de 14 años es producto de una violación sexual y tiene que ser tratado como tal. Pero las políticas tienen que ser políticas en un Estado que se precie de ser un Estado laico. O sea, no podemos confundir el tema de nuestro credo, de nuestras opciones que podemos tener individualmente para dar políticas públicas. Entonces, sí, para nosotros es importante que las políticas públicas sean interseccionales y sean mucho más agresivas en el país para evitar estos embarazos que ya no se dan solamente en la zona rural. No. En Lima capital, en todo el cinturón de la ciudad, alcanza un 13% los embarazos adolescentes. Entonces, ¿qué va a pasar con esa adolescente que tiene un niño? ¿Qué va a hacer de ese niño si ella no tiene condiciones? Estamos hablando de hogares precarios, de mujeres anónimas. Eso simplemente va a reproducir el tema de la pobreza, y ahí viene este tema de la feminización de la pobreza y cómo esos niños también van a crecer en la sociedad. Entonces, hay muchos temas que tratar. En la píldora del día siguiente, por ejemplo, es un tema que coloca en una posición, pero está en el kit de emergencia. Hay que evitar embarazos de personas que han sido víctimas de violación sexual, pero vas a un hospital y muchos médicos se niegan a aplicar el kit y le dicen que vaya a medicina legal. Las víctimas caminan dramáticamente de un lugar a otro exigiendo que les den ese kit para evitar enfermedades de transmisión sexual y el embarazo. Y es terrible porque como sí lo puedes comprar de manera privada, se ejerce entonces toda una discriminación con respecto a quien no lo puede adquirir con sus propios medios. En ese aspecto hay algo que has mencionado, Eliana, que me gustaría rescatar, y es que en un embarazo adolescente no solo se truncan muchas de las posibilidades de desarrollo de una mujer tal cual los hubiera querido. Eso no quiere decir que ser madre sea una desgracia, no. El embarazo tiene su momento y debería ser una decisión consciente. Una madre debería decidir en qué momento ser madre, algo tan sencillo como eso. Y se puede truncar el futuro tal cual la mujer se lo había propuesto, pero también, y eso está probado y hay cifras, y vos las conoces mejor que yo,
que el niño que nace en esas circunstancias tiene mucho menos de posibilidades de alcanzar un desarrollo completo por haber sido hijo de una madre adolescente en condiciones complejas. Hugo, ¿cómo hacemos? Porque cuando no se habla de educación sexual, cuando no se quiere llevar ese tema al colegio o se quiere llevar a medias y te dicen que los hables en casa, cuando la mayoría de las violaciones en el Perú son intrafamiliares, no sé quién te va a enseñar en casa, ¿no es cierto? Educación sexual. Es curioso porque probablemente si tú no das educación sexual en una clase, los chicos puedan continuar con su vida y las chicas vayan a tener mucho más problemas, ¿no? Sí, pues, Patricia, y además hay que comprender que vivimos en una generación donde los hijos tienen mucho más escolaridad que los padres. Los hijos están estudiando muchísimo más que los padres y esa es una magnífica noticia, muy buena noticia. Pero también nos pone en estas situaciones donde padres de repente no podemos ser buenos instructores de nuestros hijos, especialmente en los hogares menos favorecidos, ¿no? Entonces hay que pensar en una política pública ahí. Yo no podría subrayar más todo lo que acaban de comentar en los últimos 5 o 10 minutos acerca de la importancia de esta salud sexual y reproductiva. Y déjeme poner un dato adicional y es, como decías al inicio, acabamos de pasar el día 200 de pandemia. Ya estamos por entrar a la semana 30 de pandemia. Ha habido seguramente un incremento, un disparo de nuevos embarazos que están en sus semanas 20 y tantos, 30 y tantos, y en el próximo trimestre entonces va a haber que prestar muchísima atención a esos embarazos que han sucedido dentro de estos confinamientos, seguramente muchos de ellos de adolescentes, seguramente muchos de ellos de hogares menos favorecidos. Es momento de prestar acción, es momento de prestar atención. Tomemos primero conciencia para luego pasar a esta acción. Se requiere esa acción. Importante. Nos están comentando desde el público que nos escucha atentamente y les agradecemos muchísimo su participación. Un dato que me gustaría que comentaras, Hugo, dice, la brecha salarial es menor cuando la mujer es soltera. Se hace mayor cuando está casada y mejora, parece una oda al divorcio, y mejora cuando está separada o divorciada. Es decir, cuando no hay alguien que le exige, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir con labores domésticas, ¿no? Exactamente, sí. Ese patrón está muy claro. También tiene mucho que ver con lo que mencionabas 10, 15 minutos atrás, que es la llegada del primer hijo la que marca la diferencia, la que dispara todo esto. Y entonces ambas van de la mano. La soltería, el casamiento, el divorcio, el ciclo de vida de los hijos, todo esto importa muchísimo y en el marco de esta pandemia importa muchísimo más por lo que ya nos comentaban al inicio. Ahora que los hijos están en casa, requieren mucho más atención para su colegio, la casa requiere cuidarse mucho más. Y algo que ha pasado también en el marco de esta pandemia es una repetición de ese ciclo de brechas que se amplían, como ya nos venía diciendo Marlene hace unos minutos. Hoy hay más desempleo femenino que masculino. Las mujeres han perdido más empleo que los hombres hoy. Pero eso no era así 3 meses atrás, en el medio de los confinamientos. Recordemos que la primera cifra que recibimos del INEI de pérdida de empleo hablaba de una caída tremenda, pero igualitaria entre hombres y mujeres. Tanto hombres como mujeres perdimos 55% de los empleos. Calamitoso, pero equitativa en términos de género. De ahí en adelante, el empleo masculino ha comenzado a recuperarse, pero el empleo femenino no. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto también? Nos está diciendo, mira, de repente los despidos, las pérdidas de empleo, todo fueron igualitarias, pero ahora que desde sus casas, hombres y mujeres, tenemos que salir a buscar nuevos empleos, son los hombres los que estamos saliendo con más ímpetu, iniciativa, los que más podemos salir. Y en esas decisiones que se están tomando entre los hogares, es más probable que se esté decidiendo que sea la mujer la que se quede. Porque claro, ahora que el hogar necesita más cuidado, más atención, pues la mujer se está quedando y es el hombre el que está saliendo a conseguir el nuevo empleo. Entonces hay trabajo pendiente, tanto en las políticas públicas y políticas empresariales, como bien subrayaba Marlene, pero también hay muchísimo trabajo dentro del hogar, como subrayaba Eliana también al inicio, ¿no? Uh-huh. Tenemos que, de alguna forma, comenzar a tomar conciencia que necesitamos cambiar esta cultura patriarcal en la que nos desenvolvemos. Nos va a hacer mejor para todos. Uh-huh. De acuerdo. Marlene ayer hablaba con Jaime Saavedra sobre los impactos en la educación.
de la pandemia, terribles porque se está hipotecando un futuro a largo plazo con la cantidad de chicos que no están pudiendo acceder a la educación. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de la educación, la pobreza, la ruralidad juegan en contra por la falta de recursos tecnológicos para poder mantener algún tipo de continuidad en los estudios. Sin embargo, hay un tema más. A la hora que hay una deserción escolar fuerte y hay una deserción universitaria enorme, y probablemente siempre, cuando hay poca plata en la casa para que estudie alguien, esa plata, ¿a quién se la dan? Al hijo varón. Y las mujeres pierden mayores oportunidades. No solo vamos a ver afectado el trabajo, no solo estamos viendo afectado el trabajo hoy, sino que probablemente estamos viendo afectado la realización personal a futuro por esta necesidad de preparar al hombre que tiene más probabilidades que, ojo, tampoco es fácil para los hombres, porque los mandan a ellos a la universidad con la esperanza de que ellos sean ellos los que sostengan a toda la familia después, ¿no? Sí, efectivamente una cosa que está sucediendo es que no solo son las mujeres las que están teniendo el mayor impacto en la pandemia, digamos, porque son mayoría en el sector de salud, por la exposición a violencia, que es algo todavía que no hemos tocado, y otros temas que hemos tocado acá, sino porque también son las que más van a experimentar por más tiempo los efectos negativos de la pandemia, de la COVID-19, ¿no? Entre esos, y claro, no empieza o no se instala el problema solo entre las que ya están o las personas que ya están en el mundo del trabajo remunerado, sino desde la educación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la pandemia? De un lado, digamos, es una crisis sanitaria, lo que significa que la necesidad de cuidados para mantener la salud aumenta, y la palabra cuidado es un rol asociado hacia lo femenino. Pero por otro lado, también estamos en una crisis económica gravísima. Y la parte económica, que es la de proveer, está asociado a los hombres. Entonces, trabajo productivo y trabajo reproductivo. El productivo asociado a los hombres y el reproductivo asociado a las mujeres, y estamos en una crisis de ambos. Eso es lo que está haciendo. Los roles de género operan como mandatos de deber ser. Y no es que los hombres le digan a las mujeres que ese es su mandato, ¿no? Sino que las mujeres también ya lo tenemos interiorizado y va saliendo sin que nos demos mucha cuenta a veces, ¿no? Entonces, claro, los mandatos se están enraizando mucho más porque estamos en época de crisis. Eso significa las decisiones que toman las mujeres y los hombres vinculados al empleo y que claro, lo que acaba de decir Hugo, las decisiones, la pérdida de empleo en cuarentena y la pérdida de empleo cuando empezamos a salir y hay que reactivarse. Un reportaje de la periodista Elizabeth Salazar, que por ejemplo abordaba el caso de una mujer cobradora de combi y cómo ya no podía salir 5 días y no tenía que salir 3 porque los otros 2 no había con quién dejar a sus hijos. Pero las mismas decisiones se van a tomar en el campo de la educación, no solamente por la asignación de recursos o por la apuesta, sino porque nuevamente se necesitan más cuidados. Entonces, la carga de cuidado, porque esa brecha de uso del tiempo se dispara no desde que eres adulto, tienes el primer hijo. Esto empieza, hay data que Hugo siempre nos muestra que va desde los 12 años, por lo menos, si no es probablemente antes. Entonces, también puede ser que esta apuesta por retirar a la hija mujer de la educación y continúa el hijo varón, no solamente es la mirada a futuro de por quién apuesto para luego la parte de proveer económicamente, sino también para cubrir necesidades actuales de cuidado. De repente, para que esa madre o ese padre puedan salir a trabajar, alguien tiene que quedarse el cuidado, que es algo que las niñas en el Perú y más fuertemente en el ámbito rural, porque acá sí es básico meter un enfoque de interseccionalidad, venían sufriendo, ¿no? A pesar de los esfuerzos, porque acá sí hay esfuerzos efectivamente que hay que reconocer en la inserción escolar de niñas, ¿no? Y se han logrado avances considerables, pero lo que vamos a ver también son retrocesos muy rápidos y muy fuertes, ¿no? Entonces, todo este impacto del cuidado también va a tocar los temas de educación de las niñas y el retraso que va a tener esta situación ahí, ¿no? Que también son efectos que tienen que verse. O sea, entiendo que es complejo el reactivar las escuelas, pero creo que es momento de ir pensando en fórmulas innovadoras donde todo esto del cuidado se tenga que pensar, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque hay que pensar fuera de la caja, porque lo cierto es que no van a poder quedarse los chicos en casa y tampoco se trata, o sea,
la educación ha demostrado ser muy desigual en nuestro país, por lo tanto las soluciones también tienen que ser distintas, pues, ¿no? Por lo menos que esta vez la desigualdad le juegue a favor a la escuela rural, que tiene menos alumnos y que de pronto podría empezar antes, ¿no es cierto? Como ha ocurrido en otros países. Hay una pregunta que me gustaría mucho, Eliana, que respondas a uno de nuestros oyentes del público, y es cómo solventar, cómo dar soporte a las mujeres. Esta es una situación terrible y existe mucho, que cabezas de hogares monoparentales, pero que además tienen hijos con discapacidad. Son el único soporte de su casa y encima tienen hijos con discapacidad a los cuales tienen que atender. Y ese ya es como uno de los escenarios más complicados para el desarrollo de esa familia, ¿no? Claro, estas son las situaciones extremas en las que hay que ver a las mujeres bajo las circunstancias en las que están. Y en situaciones como estas, Patricia, lo que corresponde es un apoyo explícito del Estado. O sea, no hay forma que esa mujer que tiene que cuidar a un hijo con discapacidad pueda ser proveedora además, porque en ella está reposando toda la responsabilidad de proveer y de mantener el hogar. Entonces, tener a una persona con discapacidad amerita que haya una respuesta estatal de un apoyo explícito. Y por eso creo que es importante también señalar que si se tiene los impactos diferenciados con el enfoque de género, viendo qué está pasando con las mujeres en sus diversas situaciones, en diversos territorios, con diversas condiciones que tienen, eso va a permitir que haya medidas diferenciadas. Y creo, porque hay un temita que hemos dejado suelto en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que la educación es el principal canal para que haya un ejercicio responsable de la salud sexual y reproductiva. Y eso tiene que darse en los colegios. Por supuesto que sí, tiene que darse en los colegios, porque además tenemos que entender que los chicos no, y eso no ha cambiado desde la prehistoria, no hablan de esos temas con sus padres y no lo van a hacer. Así que el colegio tiene además la posibilidad de acercarse a los chicos de una manera, digamos, menos emocional para tratar un tema que puede estar cargado de emociones. Ahora, Hugo, esta pregunta no sé si tiene respuesta. Nos la hacen del público y me parece muy interesante. Yo también me la he hecho muchas veces. ¿Qué tipo de labor, campaña, acción se puede hacer desde el Estado para empezar a cambiar los estereotipos de género? Porque las campañas que se pueden hacer en medios, los mensajes que pueden salir en televisión y en la radio están muy bien. Pero yo siempre creo que eso es como que le coge la fibra a los convencidos. ¿Cómo hacemos con aquellos a los que efectivamente hay que cambiarles la mentalidad? ¿Cuál es la salida a eso? Yo creo que parte importante del asunto es reconocer que esa mentalidad no puede cambiar de la noche a la mañana, no va a cambiar inmediatamente. Este es un asunto intergeneracional. Y entonces podemos ver el vaso también un poquito medio lleno si lo ponemos en esta perspectiva de, oye, ¿cómo era esta situación 10 o 20 años atrás? Había mucho más tolerancia a todo esto. Entonces, algo ha venido cambiando. Algo va a seguir cambiando si es que seguimos así. Necesitamos así, que vaya el cántaro al agua. Pero a esto se les surge la contrapregunta. Oye, pero ¿podemos ser pacientes como para esperar a que esto tarde algunas otras décadas más? ¿Hay algo que podamos hacer para acelerar? Y felizmente la respuesta es que sí. Hay cosas que pueden ayudarnos a acelerar estos procesos. Primero, reconociendo que son procesos de largo plazo, pero tratemos de acelerarlos. Todas estas campañas, toda esta información, toda esta concientización es una capa, es importante. Pero a eso hay que sumarle en inglés se le llama nudge, en español le diríamos empujoncito, ese empujoncito que hay que darle a la gente para que tome un poco más de conciencia y pueda, comenzando por la casa, que es aquello en lo que más creemos, y pueda involucrarse un poco más en las actividades de la casa. Esos empujoncitos pueden partir por, primero, tomar conciencia. Llevar un conteo simplecito, de repente poner una hojita en la refrigeradora de cuántas horas, hombres y mujeres, estamos poniendo de trabajo a nuestra casa, al mantenimiento de nuestra casa. Hay esas actividades que de repente, pues, alguien tiene que hacerlas y no las veníamos haciendo.
y estaban ahí, eran invisibles. Visibilizar lo invisible. Con esa hojita que se pondría de repente en la refri, hombres y mujeres llenamos cuánto tiempo hemos puesto a limpiar la casa, limpiar el baño, que de repente no nos interesa, no nos gusta, pero hay que hacerlo porque no se hace por arte de magia. Alguien tiene que hacerlo. Todo eso que hoy los hombres creemos en una buena medida que se hace por arte de magia, se puede comenzar a visibilizar con esos papelitos y comenzar a tomar acciones. Uh-huh. María Eugenia Mujica señala en nuestro chat, María Eugenia, bienvenida, que estos cambios también tienen que ver con la implementación efectiva de políticas de igualdad de género, incluyendo real implementación de la educación sexual integral en el currículo escolar, que creo que eso es algo con lo que estamos totalmente de acuerdo, porque ahí María Eugenia toca un tema sumamente sensible, Marlene, y es que no sé si todos tenemos hijos acá, pero a mí me ha sorprendido mi hijo. Alguna vez yo, pues, a todos nos pasa, ¿no? Volteas y dices, ay, esa chica, qué falda tan corta se ha puesto. Mamá, eso es machista. ¿Verdad? Eso es machista. Ok, acepto, eso es machista, disculpa, hijo, no dije nada, ¿no? Y me impresiona que él lo tenga tan claro, pero tiene que ver con la educación que recibe, obviamente en casa, pero también con el refuerzo que recibe en el colegio, ¿no? La escuela tiene que ser un espacio porque al final creo que los niños son los que van a terminar enseñándoles a los adultos para romper con esos estereotipos. Marlene, ¿qué piensas? Sí, efectivamente la educación es lo que se ha probado que tiene un mayor impacto en mejorar o cerrar las brechas de género o aumentar los índices de igualdad, ¿no? Es como la clave medular, por eso es tan importante que la incorporación del enfoque de género en la currícula educativa nacional sea algo que se mantenga. Parte de eso, por supuesto, es la educación sexual y la educación de los derechos sexuales y reproductivos, que puedan tener información para que puedan tomar las decisiones que deban tomar también, ¿no? Y lo que dijo Hugo, a mí esto me lo comentó una vez una escritora que se llama Katia Adawi, ¿no? Es un proceso de darse cuenta, ¿no? Uh-huh. Es un darse cuenta. Yo, por ejemplo, entreno, y voy a poner un caso muy particular, un grupo de ejecutivos en todos esos temas de género que quieren entender un poco más. Y uno de ellos un día vino, tiene una hija y un hijo, ¿no? Y lo que dijo es, claro, tuve que cambiar un foco en mi casa, por poner un ejemplo, ¿no? Y le pedí a mi hijo que me ayude, como muy natural y espontáneo, y me quedé pensando, ¿por qué no se lo pedí a mi hija? ¿No? Entonces, es un proceso, y acá la palabra proceso que usó Hugo creo que es clave de darse cuenta. Tengamos en consideración que hablamos de siglos, digamos, incluso de desigualdad. Esto no se va a arreglar en un par de años. Y lo otro, como señaló la señora Mujica, es que esto tiene que venir acompañado desde la política pública. Es un todo. O sea, tenemos un sistema en el que los padres han aparecido muy recientemente, en el 2009, con 4 días de licencia de paternidad. Hoy 10 días, las mujeres tienen 98 días, o sea, ahí hay un mensaje claro del Estado diciendo quién cuida. Tenemos una ley que da una licencia laboral por adopción, que lo que dice es que si los que adoptan son cónyuges, son cónyuges, la licencia la toma la mujer. Eso está vigente el día de hoy. No, ahí está desapercibido, pero está ahí vigente, desapercibido, pero está vigente el día de hoy. Entonces, tenemos un Estado que recurrentemente nos dice y nos enseña, así seamos informales, porque igual el mensaje nos llega, que son las mujeres los que cuidan. El Estado a través de salud se cubre la licencia de maternidad, la licencia de paternidad la cubre el bolsillo del empleador. En realidad los hombres son más caros que las mujeres laboralmente hablando, ¿no? Pero todos estos mensajes vienen cargados ahí también. Los medios de comunicación y los comerciales de las empresas privadas juegan un rol. Entonces, normalmente creo que recién estamos viendo comerciales donde los hombres se acercan a un detergente, ¿no? Entonces, todo eso es un imaginario que nos va calando no solamente en lo que vemos en nuestros hogares, sino en lo que vemos en cómo se distribuyen los roles en las escuelas, en colegios donde hay que repartirse las tareas de barrer, organizar la tarea, chequear la tarea, hacer la lectura, etcétera. Cómo se distribuyen los roles también ahí. Es un todo que está transversalmente en todos los espacios que las personas adultas y también los niños y las niñas ocupan en la sociedad. Entonces, esto es muy bonito porque significa que todos podemos hacer algo.
¿no? O sea, esa es la parte bacán. Esto no depende del Estado nada más, esto depende de todos los cambios que podamos hacer, pero efectivamente tiene que haber una mirada muy fuerte de política pública y la incorporación del enfoque de género en la currícula educativa es algo que se tiene que seguir defendiendo como se ha venido haciendo, ¿no? Ya vamos a ir terminando. Me gustaría hacer una reflexión sobre lo que se nos viene, porque Josefina Mirokizade tiene una frase linda que nos está mandando por el chat que dice: una vez que te pones las anteojeras de género, ya no hay vuelta atrás. Totalmente de acuerdo. Es como que pudieras ver el mundo a colores y lo has estado viendo en blanco y negro. Tengo algunos amigos que hoy confiesan, me parece bonito, además lo que dicen, yo soy mituteable. Entonces yo volteé un día y le dije, ¿cómo que mituteable? Yo he tratado alguna vez a una mujer que podría decir en Me Too que la maltraté. Y yo le dije, ¿qué has hecho al respecto? La mayoría se ha acercado a pedir disculpas, porque en ese momento ni siquiera eran conscientes de que lo que estaban haciendo estaba mal. O sea, se pusieron las anteojeras de género, como dice Josefina, que me parece linda la frase. Ahora, no sé si en estos últimos días ustedes han tenido la misma sensación viendo este desfile de candidatos que van a... que probablemente van a tentar un cargo presidencial en el 2021 y uno dice, las mujeres, perdón, ¿dónde están las faldas? O sea, todos son más o menos el mismo tipo, ¿no? Hombres de determinada edad, de determinado grupo social, de determinadas características, como que el espectro se hubiera cubierto ahí, y las mujeres están otra vez, eso es uno de los espacios más relegados. Finalmente creo, Eliana, me gustaría tu opinión, que nos ayudes a entender por qué nos cuesta tanto conquistar, tanto. Yo particularmente pienso que hay una suerte como de agresividad muy fuerte contra las mujeres. Hay que tener realmente estómago para poder soportar a veces el nivel de agresividad. Alguna vez lo comenté con la ex gobernadora regional de Arequipa, el nivel de maltrato, insulto, agresión, siempre, por supuesto, machista, era más fuerte de lo que yo hubiera podido soportar, lo que muchos hubiéramos podido soportar. Eliana, esa brecha está muy, muy lejos de cerrarse. Yo creo que se han dado pasos importantes para la participación política, ¿no? La ley de cuotas, luego la de paridad y alternancia, pero normativamente hemos avanzado. Pero lo que tú dices es una verdad. Vemos en todos los canales de televisión pasearse a los varones que podrían ser parte de la plancha, cómo se están dando los fichajes, los cambios, pero las mujeres no. Incluso en las planchas que ahora deben tener la paridad, no se menciona quiénes, se está dejando para después, se las está evaluando, pero no hay caras públicas que puedan dar cuenta de ello. Entonces sí, la brecha entre lo que se avanza normativamente y lo que ocurre en la realidad es definitivamente grande. Pero a eso hay que unirle un tema que es importante y que en algún momento lo señalabas. La mujer, por el tema de las tareas de cuidado, por tener en sus espaldas al hogar y a las labores también de proveedora, muchas veces deja la opción de su participación política. Y esto va asociado a que cuando una mujer incursiona en el ámbito político, la violencia y el acoso político es la forma de hacerle saber que ella está en un espacio que es un espacio de hombres. Y ahí viene la denostación, el agravio y muchas veces hasta la deidificación, de hacer gala de que es muy bonita, muy elegante para estar en asuntos de hombres. Entonces, este también es un desafío de educación, de que desde los colegios vayamos viendo cómo la democracia se puede trabajar. Nosotros en la Defensoría del Pueblo, y esta ha sido una iniciativa del doctor Walter Gutiérrez, hemos hecho debates defensoriales universitarios y escolares, dándoles voz a adolescentes y a jóvenes para que puedan inocular en su pensamiento el tema del enfoque de género y ver cómo esta desigualdad estructural, que es una forma de violencia, tiene diferentes formas de expresión. Eso es importante porque intergeneracionalmente ya tienes un contingente de adolescentes o jóvenes, mujeres y varones, que van con otra formación. Pero acá normativamente tenemos luchas que todavía están
pendientes. Por ejemplo, necesitamos una legislación especial sobre la violencia y el acoso político. Han habido muchos proyectos de ley, hemos opinado a favor, pero siempre está la resistencia a señalar de que si una mujer le agrede a un varón, esto no es un acoso político, es decir, minimizando, ¿no?, la situación en la que están mujeres que ejercen, y no solamente un rol en el Congreso de la República, estamos hablando de muchos espacios de participación política y niveles de representación que tienen las mujeres. Entonces, hay muchos desafíos, hay brechas que cerrar, pero todo tiene una explicación común. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, para que haya una sociedad que sea mucho más igualitaria. Creo que es importante ir por esa senda, ¿no?, desestructurando esos privilegios que se han construido históricamente, que no son de la última década, en nuestra sociedad y en el mundo, porque vamos a decir que el machismo es una pandemia global, no es un atributo que tenemos en nuestra sociedad, pero tenemos la obligación de trabajar para erradicar y desmontar el machismo como una forma de conducción de la vida en nuestra sociedad, en nuestra cultura y, por lo tanto, en nuestra clase política. Bastó ver el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden para decir esto es lo mejor que tiene el país más poderoso o uno de los países más poderosos del mundo para ofrecerle a sus ciudadanos. Uno ve la vicepresidenta, por ejemplo, demócrata, es un tren, y uno dice, ¿por qué ella no es la candidata a la presidencia, ¿no? Que era como lo elemental. Entonces, no sé si te pareció, Hugo, que esa era como una representación de una política añeja, vieja, de una sociedad que se está despidiendo, que parece no haber entendido nada, ¿no? Una decadencia, ¿no? Decadencia, sí. Una decadencia muy marcada. Pero déjame decir algo sobre lo que se nos viene en estos meses y el clima político. Si algo hemos aprendido en los últimos 5 años es que la primera y segunda vicepresidencia son posiciones no solamente decorativas, tienen una posibilidad real de asumir muchísimo poder. Entonces, prestémosles mucha atención. Y si 90-95% de los candidatos van a ser hombres blancos limeños, por balance, muy probablemente también 90-95% de las candidatas a primera vicepresidenta van a ser mujeres de las otras ciudades del país, con un perfil bien contrastable al primero. Entonces, démosle los reflectores, los micrófonos, sepamos bien qué quieren, qué piensan y démosle cabida, espacio, porque va a ser también otro momento de oro para que todos sepamos que las mujeres también pueden participar en política, porque no es cierto que las mujeres no estén interesadas en las políticas. Las estadísticas de los movimientos de base, la participación femenina en las bases de los partidos y todos los movimientos organizados, habla de una participación enorme femenina. Simplemente no llegan a las cúpulas y ahí es donde hay que quebrar unos techos de cristal. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y muchas veces eso tiene que ver porque realmente dedicarse a la política, por sobre todo a las campañas, y ya ni decir acceder a cargos muy altos significa un nivel de sacrificio enorme, enorme. Yo voy a contar una infidencia, ojalá no se moleste, pero cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, Keiko estaba embarazada de su primera hija, ¿no? Dimos a luz básicamente con menos de 2 semanas de diferencia, y yo la entrevistaba cuando ella era candidata y las dos con panza, ¿no? Y en la segunda oportunidad que postuló a la presidencia, o sea, 5 años después, cada vez que la entrevistaba le preguntaba por sus hijos. Ya había nacido su segunda hijita. Y yo a Keiko nunca la había visto quebrarse, y un día le pregunté ¿cómo está Kiara? Y se quebró. Antes de la entrevista, por supuesto, eso no lo voy a hacer al aire, ¿no? Y en ese momento pensé, Dios mío, qué duro, ¿no? Qué duro, hace meses que no está en su casa. Y eso sigue siendo más duro, por alguna razón, para las mujeres que para los hombres. Marlene, lo que te dejo para que nos comentes. He contado un chisme, pero creo que es importante ver que tras esas caras que parecen, no sé, a veces muy agresivas, muy fuertes, que están en campaña, hay también una mamá que está sufriendo porque ese espacio no parecía haber sido dado para ella, ¿no?
No, para nada. Pensemos, por ejemplo, en los plenos de medianoche, ¿no? Que hemos visto tanto en esta etapa de cuarentena, y me quedaba pensando, o sea, nuevamente, cuando hablamos de jornadas de trabajo y ellos también, pues ellos también tienen una jornada de trabajo, ¿a quién se le está ocurriendo hacer un pleno de medianoche a alguien que no tiene ni media responsabilidad de cuidado o que al día siguiente no las va a tener, ¿no? Entonces, también en cómo está manejada la propia institucionalidad y el propio funcionamiento impacta en eso. Las mujeres en ámbitos predominantemente masculinos, como todavía el día de hoy es la política, ven sus capacidades y competencias cuestionadas, ¿no? Y aquellas que persiste, ¿no? Esta frase de, sin embargo, ella persistió, aquellas que persisten, pues son vistas como la amenaza y en consecuencia hay que expulsarlas de este ámbito, y ahí es donde vemos estas arremetidas fuertes del acoso político, ¿no? Yo simplemente para terminar tenía como un pensamiento de esto de la pandemia, ¿no? El virus indubitablemente creo que puede infectar a cualquiera, pero los impactos de la pandemia son diferentes para las personas diferentes, ¿no? Entonces creo que esa es una mirada que todavía falta tomar en este manejo. Muy bien. Veríamos el futuro con un poco más de esperanza. Creo que la clave está en políticas públicas, en educación, en cambios, además de lo pequeño a lo grande, ¿no? En cuestionarnos, además, todos los días. Yo creo que eso es una labor que me encantaría compartir con ustedes y con todos los que nos están escuchando. Levantarnos todos los días y pensar, ¿he sido justo en mi apreciación entre hombres y mujeres? Hemos crecido con el gen del machismo, como decía Marlene, son siglos. No es tan fácil, no va a ser tan fácil que la mujer encuentre su lugar si no ponemos todos de nuestra parte. Bueno, agradecemos muchísimo al público que nos ha estado escuchando. Sus participaciones en el chat las hemos estado leyendo. Disculpen que no las he podido mencionar. Muchísimas gracias a Melissa Bustamante, a Josefina, a María Eugenia, a Soraya López Torres. Soraya, se nos quedaron muchas preguntas tuyas, a Carla Pareja, en fin, cantidad de personas que nos han estado escribiendo y sus apreciaciones me han ayudado a mí a manejar el debate. Y, por supuesto, gracias a Hugo Ñopo, a Eliana Rebollar y a Marlene Molero por este tiempo de haber estado acá con nosotros en Mujeres de Cambio. Gracias, señor. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Eliana. Sí, Mónica, con esto damos por finalizado entonces nuestro panel interesante que hemos tenido el día de hoy, viendo cuáles son los retos que afronta la mujer, no solo en tiempos de pandemia, sino en este futuro complicado que se ve. Así es, hemos llegado ya al final de este primer webinar, Los desafíos de la mujer peruana. Queremos agradecer a nuestro aliado, la ONG Plan International, por su apoyo en la realización de este evento, así como a nuestros aliados técnicos, UFPA, Ayuda en Acción, la Universidad del Pacífico, Libélula, con quien precisamente estamos midiendo y además compensando nuestra huella de carbono aquí en el grupo RPP. Muchísimas gracias a todos por seguir nuestra transmisión y les damos los muy buenos días. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el compromiso de la ONG Plan International. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast.